Quiero que busque conmigo ahí Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 9 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, 9 al 14. Busque ahí, o quizás lo busca en su celular, no sé. Si lo tiene ahí, me dice amén. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor. Vino Naamán, dice, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, ¿cómo se fue? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Dios, porque hoy tengo la oportunidad de compartir de tu palabra, de hablar de tu verdad. Úsame, Jesús, para enseñar y transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Y que esta palabra, Señor, sea para cada uno de nosotros alimento, comida, dirección, voz de Dios para nuestras vidas. Tú nos sustentas por medio de tu palabra, Señor. Derrama gracia, unción, denuedo y favor sobre mi vida en esta hora. Lo necesito, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: rendición total. ¿Sí? Cuando nos entregamos a Cristo, debemos de rendirnos completamente a Él. Ese es un principio espiritual que ha de sustentar siempre nuestras vidas. Cuando nos entregamos al Señor, debemos de rendirnos completamente a Él. Esta historia no inicia directamente con lo que acabamos de leer. Inicia un poco antes en el relato bíblico. Y inicia precisamente como inician muchas historias de fe. Inicia con el testimonio de una mujer. Hoy día estamos en el Día de la Mujer, ¿sí? Como lo dijo nuestro pastor. Muchas historias inician con el testimonio de una mujer. No solo en la Escritura, también en nuestra propia vivencia y realidad. Muchas mujeres son las que predican y testifican acerca de Cristo. Nuestro propio pastor es producto, sí, de el testimonio de una mujer que le predicó acerca de Cristo, acerca del Señor, y eso trajo un cambio, una transformación en su vida. Y eso no solo transformó su vida, sino que trajo un impacto en su generación y también en mucha gente que fue alcanzada por el testimonio y la predicación de nuestro pastor. Esta historia entonces inicia con una muchacha de la cual no tenemos nombre. La Biblia no nos da el nombre de esta muchacha, solo nos da un breve relato, ¿sí?, de lo que fue su vida, muy breve, muy pequeño. Nos pone en contexto y nos dice que esta muchacha fue tomada o secuestrada por una banda armada de Siria y fue llevada, ¿sí?, por aquella banda y terminó sirviendo en la casa de la esposa de Naamán, el general sirio.
Eso es todo lo que la Escritura nos relata acerca de la vida de esta muchacha. No nos da más antecedentes. Y la Biblia generalmente no profundiza de pronto en algunas personas, mantiene ese anonimato. Y eso también es parte de lo que nos enseña la Escritura. Dios no usa solamente al pastor, al predicador del momento, al hombre que está siendo conocido, levantado. No, Dios usa a su iglesia. Y su iglesia somos cada uno de nosotros. Sí, no es suficiente un solo hombre levantado predicando en un lugar, en un altar. No, el Señor necesita de cada uno de nosotros testificando de su verdad. Porque usted llega allá donde yo no puedo estar. Usted está inserto en una realidad donde yo no voy a estar. En su trabajo, en su población, en la universidad. Donde usted está, usted es una puerta y un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Está? ¿Sí? Por lo tanto, la Escritura a veces hace estos paréntesis y no nos da nombres. Pero nos empieza a mostrar que esta muchacha testificó. ¿Y cuál fue su testimonio? En Israel habita Dios. Y en Israel hay un hombre de Dios que yo sé que si mi Señor va y ora por él e intercede, va a ser sano de su lepra. Ese fue el testimonio que dio la muchacha. Se podría haber callado esta mujer. Podría haberse guardado esta verdad. ¿Por qué? Porque como lo dije, fue secuestrada y fue llevada a la fuerza hasta aquel lugar. En el fondo fue esclavizada. Podría ella haber renegado contra Dios. Y quizás nosotros lo entenderíamos, lo comprenderíamos de algún modo. Diríamos, la prueba que vivió es demasiado dura. Entendemos la actitud que tiene. Pero lo cierto es que cuando ella vio la necesidad, habló acerca de Dios y acerca del varón de Dios que habitaba en Israel. A veces las pruebas sí dañan nuestro corazón, nos hieren, nos quebrantan y nos pueden llevar a callar lo que el Señor está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. La prueba va a ser de pronto que no queramos hablar del Señor, porque entramos en conflicto con nuestra fe. Pero esta muchacha superó aquello y a pesar de que estaba en esta condición, en esta realidad, testificó acerca de Dios. Que nunca la prueba así cale tan profundo en nuestro corazón que nos lleve a callar lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Que aquellos dardos del enemigo no toquen nuestro corazón. Para eso tenemos el escudo de la fe, dice la palabra. Para detener todo dardo del enemigo. Y cuando Pablo habla de este escudo, se imagina el escudo de los romanos. Y este escudo tenía una particularidad. Cuando estaban juntos y peleaban y ponían el escudo delante, los cubría completamente. Estaban totalmente tapados por el escudo y no podían ser heridos o dañados. Eso ha de ser la fe en nuestras vidas. Porque o si no toca nuestro corazón, la prueba, el quebranto, el dolor, y nos hacen callar lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas. Y nos hace centrarnos en nuestro propio dolor, en nuestro propio quebranto. Y no poder testificar a otros de lo que el Señor ha hecho. ¿Está conmigo? Que no nos pase aquello. Que podamos, al igual que esta muchacha, superar toda adversidad, toda prueba y ser un testimonio vivo del poder y de la gracia del Señor. Porque ella testificó con tal vehemencia que Naamán estuvo dispuesto a ir a Israel a buscar a este hombre de Dios. No fue un simple comentario al pasar, fue un testimonio vivo, real de lo que era el poder de Dios.
Que así sea nuestra predicación a quienes aún no se han encontrado con el Señor. Yo conozco una iglesia en San Diego. Ahí hay uno morenito, chiquitito, que predica y que grita, aleluya. Anda, que Él ore por ti. Ve, vamos juntos. Que nuestro testimonio sea un testimonio vivo. Yo quiero siempre testificar de Cristo. Más allá de lo que viva, de las circunstancias, que mi boca nunca deje de hablar de la gracia y del amor de Dios sobre mi vida. Usted y yo hemos nacido con un propósito. ¿Sabe cuál es nuestro propósito? Hemos nacido para adorar a Dios. Ese es nuestro propósito. La gente toma seminarios para descubrir cuál es el propósito para su vida. Usted y yo lo tenemos. El propósito lo definió Cristo, el Señor. Hemos nacido para adorar a Dios. Para eso nací, para eso naciste. Naciste para dar, sí, gloria al nombre del Señor. Naciste para adorar a Dios. Hemos nacido para adorar al Señor. Y adorar a Dios, sí, es vivir rendidos completamente a su voluntad. Postrados, rendidos, humillados delante del Señor. Que Él gobierne y presida y dirija nuestras vidas. Eso es adoración. No es en sí la música, ni venir o cantar. Eso es una parte, que es el culto, cuando estamos juntos. Pero adorar a Dios tiene más que ver lo que pasa cuando estamos fuera de la iglesia. Ahí se ve nuestra adoración. Cuán rendida está nuestra vida al Señor. Cuán rendido está nuestro carácter a la verdad de Dios. Y es una adoración continua. No como acá, que es un par de minutos, un tiempo. No, nuestra vida tiene que ser una adoración continua al Señor. Que Él se sienta agradado de nuestra forma de vivir. Eso es lo que hizo esta muchacha. Adoró al Señor, testificó del Dios de Israel. Es fácil testificar y adorar de Dios cuando todo está bien. Lo difícil es permanecer adorando, testificando y creyendo en Dios cuando somos quebrantados. Ahí se hace difícil. Ahí se pone a prueba nuestro corazón. Nuestra fe entonces será probada. Así lo enseña la palabra. Dios indudablemente es quien prueba, quien pesa el corazón de los hombres. Y usará las diferentes circunstancias de nuestra vida para aquello. Y también usará a quienes nos rodean. José fue vendido por sus hermanos. Dios formó el corazón de José cuando fue vendido por sus hermanos. Pasaron los años y José testifica y les dice una gran verdad, que es una verdad para nosotros hoy. No fueron ustedes, les dice. Fue el Señor el que lo permitió. Somos formados por las diferentes pruebas de la vida. Somos formados por la gente que está a nuestro lado también. Somos formados de distintas y de diversas formas. Pero Dios usará todas esas circunstancias para ir moldeando nuestro corazón, nuestro carácter. Y será en la prueba, en el quebranto, en la aflicción, en medio de aquello, será reflejada nuestras convicciones. Ahí sale, surge en nuestro corazón. Vienen las respuestas. Y ahí surge lo que verdaderamente está en cada uno de nosotros. Porque cuando todo está bien, todos somos capaces de adorar
y de levantar las manos. Cuando viene el quebranto, ahí es probada nuestra fe. Y ahí se ve lo que hay en nuestro corazón, sale de nuestra boca. En el caso de esta muchacha, lo que salió fue un testimonio del poder de Dios. Fue un testimonio de que en Israel había un profeta que tenía gracia y favor de Dios. Pero cuando uno lee esta historia, hay otro personaje importante en medio de este relato, y es el rey de Israel. Cuando llega la noticia de que va a venir el general sirio, Naamán, y manda cartas para anticipar su venida, el rey lee la carta, lee la petición de Naamán y entra, dice, en angustia, porque dice, me quiere tender una trampa, porque espera que yo lo sane. ¿Cómo yo lo voy a sanar? La respuesta del rey fue una respuesta totalmente distinta a la respuesta de aquella muchacha. No había confianza en Dios ni confianza en el hombre de Dios para aquella nación. El rey cae en angustia. En vez de tener una respuesta espiritual, lo que tiene es una respuesta natural. Y él era el que dirigía la nación. Había más fe en aquella muchacha que fue secuestrada por esta banda que en el rey de Israel. Y eso habla que la fe se encuentra en los lugares de pronto que menos nosotros esperamos. A veces pretendemos hallar fe en quienes nos rodean y de pronto la fe aparece en los lugares menos probables. Y de ahí viene una lección para nosotros. Como lo dijo el propio Cristo, muchos, dice, leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero uno solo fue sanado, y ese fue Naamán el sirio, quien puso su fe en Dios y creyó en el poder de Dios. Que en medio nuestro el Señor pueda encontrar corazones y tiernos a su verdad, corazones sensibles a su verdad, corazones dispuestos a creer en Él como un niño cree las promesas de un padre. Que en medio nuestro el Señor pueda encontrar ese tipo de hombres y de mujeres que dicen, sí, Señor, yo te creo, yo creo a tu verdad, yo creo a lo que tú me has hablado, y aunque de pronto mis ojos naturales ven escasez, ven dificultad, yo creo a tu palabra y yo creo a tu verdad para mi vida. Porque esa es la fe que agrada al Señor. ¿A qué nos vamos a aferrar cuando llegue la prueba? Lo que salió entonces del corazón del rey mostró solo su pobre condición espiritual. Eso fue lo que mostró. ¿Qué haremos en el día de la prueba? ¿Qué saldrá de nuestro corazón? ¿Qué será lo que brotará de nuestros labios? Como diría nuestro pastor poéticamente. ¿Brotará alabanza? ¿Brotará fe? ¿Qué saldrá de nuestro corazón? No se me quede tan callado. La sanidad de Naamán tiene toda una teatralidad, que es lo que acabamos de leer, que la hace muy particular, porque muchos milagros que el Señor hizo, incluso los profetas, fueron solo por decir la palabra. Pero en este caso, lo primero que debía ser sanado en el general no era solo su lepra, era también su corazón. Había despertado la fe en Naamán. Había estado dispuesto a ir a Israel, a buscar al hombre de Dios. Pero Dios quería trabajar más profundamente con él, así como quiere trabajar profundamente con cada uno de nosotros. Dios trabaja en lo profundo
de nuestros corazones, de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere sanar completamente, no solo físicamente, porque esta carne a la verdad se va deteriorando, pero nuestro espíritu tiene que ir creciendo, renovándose de día en día. Porque todos enfrentaremos un destino, a menos si Cristo viene antes. Todos enfrentaremos algún día a la muerte y de ahí estaremos con el Señor. Pero para eso nuestro espíritu debe ir creciendo día a día, continuamente, en nuestra intimidad con el Señor. Y este hombre era verdaderamente importante, porque tenía lepra, pero no estaba aislado, excluido socialmente. Seguía siendo un hombre importante, seguía siendo el general. Tanto es así que cuando uno lee el relato bíblico, dice que él va delante del rey a expresar el deseo que tiene de ir a Israel. Él era un leproso. Los leprosos eran apartados inmediatamente. Este era un hombre en verdad considerado, apreciado por el rey, porque aún podía tener vínculo, comunión, a pesar de su lepra. Toda esa consideración que este varón tenía llenó indudablemente su corazón de soberbia, de orgullo, que es para nuestro Señor una lepra espiritual. Porque todo orgullo nos separa del Señor, toda altivez nos distancia de Dios. Dice que el Señor aborrece a los altivos, los desprecia, los aborrece. Por lo tanto, lo primero que debía de sanar en Naamán era aquel corazón. Por eso dice que va donde el profeta, y el profeta ni siquiera lo sale a recibir. Usted imagínese esta escena, usted ha estado ahí, nosotros estamos muy cerca acá de La Moneda. Yo veo los cambios de mando continuamente de la guardia de palacio, o cuando llega alguna autoridad, hay toda una preparación, sale la orquesta de carabineros, se ponen su mejor vestimenta, salen los caballos, para recibir a la autoridad, al presidente de turno. Eso era lo que esperaba Naamán. ¿Y quién salió a hablar con él? El criado de Eliseo. Por eso dice que se enojó. ¿Qué se cree? Que me deja hablando solo, no me sale a recibir. Y no quiere obedecer a la orden del profeta. A veces para ser sanados tenemos que obedecer lo que el Señor demanda. Arrepentirnos, congregarnos, leer la Escritura, orar, perdonar, amar. Y lo más importante, someter nuestra vida y voluntad por completo a Dios y reconocer nuestra pobreza espiritual. O me enojo y me voy. Yo vengo de otra iglesia y allá yo predicaba y enseñaba y acá me quieren mandar a hacer el discipulado. Eso es en otra iglesia. No aquí, no pasa aquí. Mire que voy a hacer el discipulado. 5 años de estudio teológico. Me voy también. Habla, Señor. La fe de Naamán está siendo probada. Esa pequeña fe que estaba despertando en él está siendo probada. Debía de sumergirse 7 veces en las aguas del Mapocho, puse aquí, del río Jordán. 7 veces. ¿Qué dice él? Allá en Siria, dice, hay ríos mucho mejores que este. ¿Por qué me tengo que ir a sumergir ahí? Hubo un hombre que estuvo dispuesto a humillarse para estar cerca de Cristo. No tenía lepra, al menos no física. Quizás tenía lepra en su corazón.
Tenía riquezas como Naamán, pero su corazón estaba dañado. Ese hombre escuchó que Jesús pasaría por la ciudad y salió, dice, a verlo. Y como no lo podía ver, se subió a un árbol, sicomoro, porque era pequeño, bajito. Y en medio de aquel árbol, ¿sí?, no le importó quién era, no le importó su condición social, no le importó la vestidura que traía en aquel momento, no le importó nada. Él quería ver a Jesús. Y se subió a aquel árbol. Y el que lo vio a él, en verdad fue Jesús. Porque el Señor lo miró y lo llamó por su nombre. Y le dijo: Zaqueo, hoy quiero estar contigo en tu casa. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo, dejamos de lado nuestro orgullo, nuestras apariencias de piedad, de justicia, y nos humillamos delante del Señor y vamos y buscamos al Señor de todo nuestro corazón, el Señor nos ve y nos reconoce, y entonces quiere tener intimidad con nosotros. Porque el ir a la casa de aquel hombre era tener relación, vínculo, intimidad. Y el Señor es criticado por aquello. Entra en la casa de un pecador. Y el Señor dice que Él ha venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. La iglesia no está llena de hombres ni mujeres santos. Está llena de hombres y mujeres que reconocen que son pobres en espíritu y que necesitan y dependen de Cristo. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Porque Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en eso yo entro. En eso yo tengo entrada, en eso yo tengo cabida, porque yo me reconozco pobre espiritualmente, necesitado de Cristo, necesitado de su gracia, de su amor, de su perdón. Este hombre entonces no fue como Zaqueo. Pero a pesar de aquello, el Señor lo sanó. Costó, fue duro, como algunos de nosotros hemos sido, duros, porfiados. Y sus criados le hablaron y le dijeron: Señor, haga caso al profeta, sumérjase en el río y será sano. ¿Usted ha visto a un hombre de guerra cuando son las galas? ¿O cuando los príncipes de Inglaterra se han casado, se casan con su uniforme militar? Y se ponen todas sus condecoraciones. Yo me imagino en mi mente así a Naamán, con su mejor traje, con todas sus condecoraciones, camino a sumergirse en el río para ser sanado. Si el Señor nos ha de sanar, debemos de despojarnos de todo lo que impide que seamos limpios. Puede ser el orgullo, puede ser la apariencia de algo que en verdad no somos. Debemos de presentarnos tal cual es nuestra condición delante del Señor. Yo me imagino que todo aquel traje quedó en la orilla del río y Naamán comenzó a zambullirse. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta completar 7 veces. Y fue sano. Y salió de aquel lugar diciendo: verdaderamente el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Y no honraré a otro Dios por el resto de mi vida, sino al Dios de Israel. Yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios y no serviré a nadie más, sino solo a Cristo por el resto de mi vida.
porque Él me ha sanado, Él me ha salvado, Él me ha restaurado, Él me ha dado una nueva dignidad. Soy hijo de Dios. No hay mayor honor que ser hijo del Señor. No hay mayor título que ser hijo de Dios. Todo lo demás son funciones que uno puede cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Hoy día se usan grandes títulos para dar pompa. Apóstol. Ya, me voy a meter en la pata de los caballos. No, el mayor honor es ser hijo de Dios. No hay honor más grande y del cual yo no tengo merecimiento alguno. Fue todo obra del Señor. Fue su gracia, fue su amor. Te tengo una buena noticia. Somos llamados por el Señor dichosos, bienaventurados, gozosos o alegres, los pobres en espíritu. Porque la felicidad del Señor y su concepto de felicidad es totalmente al concepto de felicidad o de gozo o de plenitud del mundo. Porque la plenitud o la alegría del mundo se basa en las cosas temporales, circunstanciales. Pero nuestro gozo y nuestra plenitud se basa en una persona, en la persona de Cristo. Y esa es una verdad inamovible, que no cambia, que no varía. Si nuestro corazón se alegra en las cosas temporales, cuando éstas desaparezcan, con ello va a desaparecer nuestra alegría, nuestro gozo. Con el trabajo que ya no tengo, con la empresa que ya no vende tanto. Si mi corazón está en Cristo, esa verdad es inamovible. Las demás cosas pueden variar. Como siempre he aprendido de nuestro pastor, de mi papá, las cosas pasan, cambian, varían. Cristo permanece. Hay cosas que van, que vienen. Hay días buenos, hay días malos. Hay años de gozo, de alcanzar metas. Hay otros que no, que son de retrocesos en lo humano. Pero Cristo permanece. Y su verdad ha de permanecer en mi vida. Dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué no es un pobre en espíritu? No es alguien que está en depresión o en angustia, o que está quebrado o quebrantado por la vida, o que tiene carencias en lo económico. No, un pobre en espíritu es aquel que reconoce que su vida está totalmente vacía sin Cristo. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita con desesperación a Cristo y que sin Él no puede hacer nada en su vida. Un pobre en espíritu es alguien que reconoce su miseria espiritual y que ya se despojó de todo orgullo y con total humildad genuina busca al Señor. Eso fue lo que pasó con Naamán. Y eso es lo que debe de pasar con cada uno de nosotros. Y no es solo una condición inicial para entrar en el reino de los cielos, porque eso es lo que dice la bienaventuranza. Debe ser una condición continua del creyente. Reconocer a Cristo, vivir postrado, vivir adorando, en postración, en adoración, vivir continuamente reconociendo que soy dependiente de Cristo, que soy dependiente del Señor, de su gracia, de su favor, de su amor, que sin Él no puedo. Eso debe de ocurrir constantemente en nuestras vidas. Quiero ir cerrando con esto. Hubo un hombre en la Escritura que aprendió a vivir reconociendo esta verdad de continuo en su vida, que la humillación precede a la exaltación, que la humildad
es la gestora de la honra en el Señor. Ese hombre fue David, quien tenía todo lo que nosotros quizás humanamente o el mundo humanamente reconoce como algo de valor. Pero él dice, no tenía mayor estima por aquello. Y cuando fue llevada el arca del pacto, la presencia del Señor que representa el arca del pacto, él dice que iba delante de ella danzando al Señor, adorando al Señor. Y no le importaba quién estuviera mirando, observando, porque lo hacía para Dios. Y se produce un diálogo con su esposa Mical, quien sale molesta porque para ella él había perdido el decoro, se había rebajado porque danzaba como uno más con sus sirvientes. Y le enrostra a David cómo se ha humillado el rey, danzando en el fondo como uno más. Y él, ¿qué le responde? Aún así me humille o me haga más vil, lo hago delante del Señor, quien me tomó y me puso por rey en preferencia a tu padre. ¿Qué es lo que le quiere decir? Yo sé de dónde me tomó el Señor y a dónde me puso el Señor. Y sé que es Él, que no soy yo. Entonces yo, como aprendí este principio espiritual, es lo que le quiere decir David a Mical, vivo humillado delante del Señor, porque entiendo que ha sido Él y no mi capacidad la que me ha puesto donde hoy estoy. A diferencia de tu padre, que se olvidó del Dios que lo llamó y trató de mantener el reino en sus propias fuerzas. Y por aquello fue desechado por el Señor. Porque volvemos al mismo principio. Dios al altivo lo aborrece, pero al que está en humildad de corazón delante del Señor, la gracia de Dios lo acompaña. La gracia de Dios lo arropa, lo envuelve. Y comienza a ver la fructificación de su trabajo. Y comienza a ver la fructificación de lo que sus manos tocan. Y comienzan las cosas a ser multiplicadas. Y comienzan a abrirse puertas que para otros estaban cerradas. Porque la gracia del Señor está con él, con ella. Donde otros ven escasez, para él o para ella hay abundancia. Porque la gracia de Dios está envolviendo su vida. Porque reconoce que ha sido el Señor. El que se humilla será exaltado. El que no busca los primeros lugares será honrado por el Señor. Dice que el Señor fue a la casa de un hombre importante. Y todos se peleaban por estar adelante, por sentarse primero. Y Él les enseña una lección a sus discípulos. Ustedes no harán esto. Ustedes se sentarán atrás. No buscarán la honra del mundo ni la honra pública. Ustedes estarán atrás. ¿Por qué? Porque cuando el hombre importante que organizó este banquete los vea que están atrás, los tomará y los pondrá delante. Y al que ha buscado los primeros lugares será tomado y será puesto atrás. Y será deshonra y vergüenza para él. Porque el principio espiritual es el que se humilla delante del Señor será exaltado por Dios. Ese es el principio. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El principio es humillarse delante del Señor, reconocerse pobre en espíritu, y cuando fuere el tiempo de Dios, Él nos honrará.
Lo que yo debo de hacer es reconocer al Señor. La historia de Naamán nos enseña eso. Despojarse, sacarse todo. De nada le servía toda su fuerza, todas sus condecoraciones frente a la lepra. De nada sirve todo lo que podemos tener o alcanzar si nuestro corazón, ¿sí?, está en angustia, está en quebranto, no ha sido sanado por el Señor. Porque eso puede llevar a perder todo. Todo. Yo siento la presencia del Señor. No sé quién escuchará este mensaje después por radio o está conectado, quién está acá. Pero sé que el Señor ha estado trabajando en tu vida. Que hay situaciones que has vivido que han sido injustas, que has sido humillado, despreciado. Mantente fiel al Señor, ama al Señor y Él va a honrar tu fe. No dejes que eso toque tu corazón, dañe tu corazón, a tal punto que te lleve a perder el propósito que Dios tiene para tu vida. Uno cuando está en el Señor tiene que aprender a esquivar lanzas. Saúl tiraba lanzas contra David y rápidamente tuvo que aprender a esquivarlas para sobrevivir. Póngase de pie.